Vamos a meditar en la palabra del Señor, pero antes yo le invito a que reflexionemos un poco acerca de uno de los órganos que, aunque muy pequeño y a veces ni siquiera le damos el cuidado necesario, pero que es importante en nuestra vida. Este órgano, el que yo le estoy hablando, del que le voy a hablar, es el oído. El oído es un órgano interno que nos sirve de mucho, es de gran importancia en nuestra vida. Imagínense que no pudiéramos oír. ¿Qué haríamos la mayoría de seres humanos sin la música? Que nos alegra, nos hace recordar cosas, nos ayuda a glorificar a Dios. ¿Qué haríamos en un silencio absoluto, donde no pudiéramos escuchar palabras bonitas? Un te amo, un te quiero de nuestros seres queridos, o indicaciones que sabemos que son precisas, no poderlas escuchar. ¿Y por qué no decir exhortaciones, consejos, cosas que nos ayudan en nuestro diario vivir? ¿Qué haríamos sin el oído cuando vas pasando la carretera y hay algo que te tienes que detener y te tocan el claxon? Y no escuchas y te sigues. O sabes que viene el tren y no te detienes porque no escuchas que viene tocando también su alarma. Imagínate cuán importante es el oído, hermano. Cuán importante es en nuestra vida. Las personas que llegan a perder su audición poco a poco empiezan a tener problemas emocionales. Hay depresión, hay ansiedad. Posteriormente viene el aislamiento, porque no pueden escuchar lo que las personas hablan a su alrededor, entonces no pueden entablar una plática sana, satisfactoria. Sus seres queridos o la gente los empieza a regañar. ¿Por qué? Porque empiezan a gritar. Empiezan a hablar muy fuerte y esto molesta a las personas. Si son personas pequeñas, niños, jóvenes, tienen problemas de retraso cognitivo, es decir, tienen problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no escuchan. Es una situación de veras difícil la pérdida de la audición. Desesperante, yo diría desesperante. Las personas que empiezan a tener este tipo de problemas buscan ayuda. Van al médico, preguntan por tratamiento. Si tienen infecciones, empiezan con un tratamiento. Si necesitan operación, van también. Porque es vital escuchar, es vital escuchar. Y eso pasa en nuestra vida física. Pero ¿sabe qué? Hoy yo le quiero hablar de otro tipo de sordera. ¿Y qué es una sordera a la cual el ser humano no le importa? Una sordera que yo creo que en la cual viven más del 50%. No, yo creo que es más. Me quedé corto en estadística, pero es más. Y esa sordera es una sordera espiritual. Sordera espiritual, en la cual no podemos discernir lo que Dios tiene para nosotros. Y me estoy refiriendo al círculo de gente que conoce de Cristo. Sí, porque la gente de allá afuera pues no percibe estas cosas. Pero yo me estoy refiriendo a la gente que conocemos de Cristo, de Dios. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 25 y de este capítulo vamos a leer del verso 3 al 5 y luego nos brincamos al 7. Jeremías 25, capítulo 25, verso 3, 4, 5 y 7. Dice así la palabra del Señor. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar,
pero no oíste ni inclinaste tu oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Verso 7, pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das para meditar en tu palabra. Yo te pido que estas palabras, Señor Dios, lleven el impacto de tu Espíritu Santo a cada vida, a cada corazón, a cada mente. No permitas que esta semilla caiga en el camino para ser pisoteada, o entre las piedras o entre los espinos para ser ahogadas sus ramas, ni que el calor fuerte del sol, Señor Dios, seque esta semilla, sino por el contrario, que caiga en buena tierra y dé el fruto que tú quieras. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, y te pedimos también que todo pensamiento contrario a tu voluntad, Señor, sea llevado cautivo a la obediencia de tu palabra y de tu Hijo amado Jesucristo, en el cual tenemos salvación, tenemos redención, tenemos consejo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, es tan importante esta palabra, es necesario. Mire, muchas veces nosotros oímos, pero no tenemos cuidado de nuestros oídos. Sabemos que es importante, pero no los cuidamos. ¿Cuántas veces tú has ido al médico familiar a que te revise tus oídos? Ya vamos quizás hasta que nos duelen, o quizás cuando tenemos un tapón de cerumen que no nos deja oír, entonces vamos corriendo a atención, pero no tenemos un cuidado adecuado. Y si eso hacemos con nuestros oídos físicos, imagínense con nuestros oídos espirituales, hermano. Aquí nosotros vemos cómo Jeremías está reprendiendo al pueblo porque no tenían la intención de oír, no querían escuchar. Dice 23 años exhortándoles, 23 años repitiéndoles la palabra del Señor, 23 años diciéndoles cómo conducirse delante del Señor para que les vaya bien, y la gente dice aquí que no oía, no querían entender. Los convocaba Jeremías, se reunían y les hablaba, les exhortaba, les decía palabra de Jehová. Pero la gente decía, no, este es demasiado joven, este no tiene voz potente, este no tiene voz de locutor, este nada más se lo está inventando. Y no le escuchaban, no hacían caso. Por eso es que Jeremías les dice, son 23 años durante los cuales ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. He hablado desde temprano y sin cesar. Yo creo que Jeremías todos los días les hablaba en la plaza, les hablaba en donde hubiera congregación, se paraba y les hablaba, pero la gente dice aquí muy claro, no oían, no les interesaba escuchar la palabra del Señor, no querían cambiar sus hábitos, no querían dejar lo que les estorbaba. Y no tan solo Jeremías, dice en el verso 4, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Imagínese esta situación, hermano. Dios tenía paciencia, imagínese 23 años. Usted y yo nos desesperamos cuando a nuestros hijos tú le dices, haz esto, y sigue jugando, sigue viendo sus dispositivos, su computadora, y le dices, ayúdame con esto.
Y a la segunda vez, por favor, hijo, te estoy pidiendo que me ayudes con esto. Y va a la tercera. Y si no tienes mucha paciencia, a la tercera ya agarras un cinturón y le das un correctivo. O vas y le quitas el aparato. No le estoy con esto dando ideas. Pero muchas veces hacemos eso, nos desesperamos. Porque estamos hablando, y como si le habláramos a la pared. Qué triste es esto. Usted que es padre de familia, yo estoy seguro que ha pasado por estas situaciones. Y no tan solo entre padres e hijos, en los matrimonios. Dice algo el esposo, dice algo la esposa le dice al esposo, oye, pero ¿por qué llegaste tarde? ¿Dónde estabas? Yo ya estaba preocupada por ti. Y aquel agarra, se mete a su cuarto, se mete al baño, la mujer esperándolo, preguntándole, oye, ¿por qué no nos avisaste? Estábamos pendientes. Y el otro se sale y, oye, y hasta que se desespera. O en otras situaciones, tú si a lo mejor eres un empresario y eres el jefe del negocio y estás diciéndole a tus empleados, oye, mira, esto lo tienes que hacer así, tienes que acomodar esto así, tienes que limpiar esto así, y se lo dices una vez, 2 veces, 3 veces, y si no lo hace, ¿tú qué haces como el jefe, como el patrón? ¿Qué haces con esa persona? Le dices, bravo, porque no me escuchaste, bravo, qué bueno, sigue así haciéndote indiferente. No, hermano. Así no puede ser. Pero fíjese, Dios es paciente. Esperó 23 años del tiempo de Jeremías, ya no contando el tiempo de los profetas, ya no contando ese tiempo de los demás profetas, y que ya habían pasado muchos. Pero en esta ocasión Dios les habla. 23 años de ministerio de Jeremías y Dios les habla. Y les dice, ustedes no han obedecido, han hecho oídos sordos. Han hecho oídos sordos. Oh, hermano, qué situaciones, pero ¿sabe qué? Eso no tan solo ocurría en el tiempo de Jeremías. Eso sigue ocurriendo aún en nuestros tiempos. Sigue ocurriendo aún en nuestros tiempos, esa sordera espiritual que cargamos, esa sordera espiritual que no nos deja recibir más de parte del Señor. Es una situación completamente detestable, hermano, porque yo estoy seguro que si tú hablas a una persona y no te entiende, es algo, una circunstancia molesta. Imagínate Dios con nosotros. Dios nos dice, hagan esto. Si tú haces esto, vas a hacer prosperar tu camino y te saldrán todas las cosas bien. Pero no, nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos. El Señor nos dice, pon en primer lugar al Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia, pero no, nosotros primero andamos buscando otras cosas. Y tan fácil es de observar esto, hermano, tan fácil, como le he dicho en otras ocasiones, tan fácil. Es como cuando al consultorio llega un niño con hepatitis y te dicen, es que lo traigo porque le duele la panza, y lo ves. O sea, ya no es necesario ni siquiera pedirle estudios, porque dices, pues es una hepatitis, viene todo amarillo, desganado, lo tocas y le duele en la región hepática, en su hígado. Así es nuestra vida cristiana, hermano. Así también se pueden ver nuestro interés por las cosas de Dios. ¿Cuántas veces aquí los que enseñamos, los que estamos compartiendo la palabra, decimos algo y la gente
no entiende. Y no es queja, hermano, pues simplemente es poner un ejemplo de lo que vivía Jeremías, y no es un caso aislado de nuestra congregación, esto sucede en todos lados. Pero ¿por qué? ¿Por qué no somos atentos? Atentos a la voz de Dios, atentos a lo que Él pide de nosotros. Es que mucha gente piensa que el que te está dando el consejo, el que te está exhortando, el que te está diciendo cómo vivir, pensamos que es el que está ahí parado atrás del púlpito, pero no, hermano, no somos nosotros, es Dios el que da palabra para su pueblo. Uno simplemente es el instrumento a través del cual Dios da el consejo, pero es Dios el que trata de ministrarte a tu vida. Es Dios. Pero esta gente era así. La gente de Israel en los tiempos de Jeremías no daba oído a las palabras de Jeremías, ni de los otros profetas. Qué triste situación. ¿Qué nos lleva a nosotros a tener esta condición de sordera espiritual? Yo encontré 3 causas principales que nos llevan a tener una sordera espiritual. 3 causas que nos llevan a ser sordos espiritualmente. La primera está aquí, bien descrita. En el verso 5 dice: cuando decían: volveos ahora de vuestros malos caminos y de la maldad de vuestras obras. Vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas obras, era el mensaje de Jeremías. Lo primero que nos impide escuchar bien, o lo primero que nos da esa sordera espiritual, es el pecado. El pecado nos impide escuchar la voz de Dios. El pecado nos atrapa y te impide escuchar, te pone aquí unos tapones para que no escuches. Jeremías decía: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra. Era para un beneficio de ellos mismos, pero ellos no querían aceptar esto. No lo querían aceptar. Qué triste situación, hermano. Cuando por el pecado perdemos bendiciones. Cuando por el pecado nuestros oídos se inflaman y nos impiden escuchar la palabra de Dios. Así estaba este pueblo. ¿Qué era lo que le causaba la sordera? El pecado. No se querían volver de sus malos caminos. No querían. Estaban cómodos. Y esto nos lleva a la segunda causa de la sordera espiritual. Vean lo que dice en Zacarías 7:9. Zacarías 7. Zacarías capítulo 7, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del 9 al 13. Dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Es mucho lo que pide el Señor de nosotros? Yo le pregunto a usted en esta hora, ¿es mucho lo que pide el Señor de nosotros? Dice nuevamente este verso, dice: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. 3 cosas que el Señor demandaba del pueblo. ¿Era carga gravosa? No era carga gravosa.
En el 10 añade, dice, no oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No eran cosas gravosas que Dios pedía del pueblo. Pero vea que sigue en el verso 11. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. No quisieron escuchar. Este pueblo no quiso salir de su zona de confort. No quisieron, hermano. Aunque escucharon, no quisieron. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vea, este pueblo no quería cambiar sus hábitos, no quería cambiar sus costumbres. Estaban arraigados en seguir mintiendo, en seguir chismeando, en seguir murmurando de la gente. Seguían dispuestos a tener raíces de amargura, enojo, rencor. Como cuando vas a la iglesia y la palabra de Dios te redarguye que perdones a esa persona que te lastimó, que te hirió, y tú sigues aferrada en tener rencor, sales de la reunión y sigues enojada con tu esposo, con tus padres, con tu jefe, con tus amigos, con las personas que quizás te lastimaron, pero Dios te dice perdona y tú sigues aferrado en tu postura. Ese es el problema, y ese es el segundo punto, que no queremos salir de nuestra zona de confort. No queremos dejar nuestros hábitos malos. Dices, ay, es que si dejo de ser el chismoso del grupo, ya no se van a querer juntar conmigo. Fíjese el modo de pensar. Ay, hermano, por más que intento llegar temprano a la reunión, no puedo, pues porque no quieres, porque no haces caso a la palabra del Señor. Ay, hermano, es que a mí eso de las reuniones virtuales no me gusta. Eso no es congregarse, ¿no? Pues hay que buscar los medios y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y la palabra de Dios también nos dice no dejando de congregarnos. Pero no, este tiempo lo ocupamos, estos meses que han pasado y no sabemos cuántos más vayan a pasar, para hacer otras cosas, para quejarnos y decir, no, es que pues yo quiero estar en la iglesia y no puedo estar. O sea, queremos que las cosas sean como nosotros queremos. No queremos cambiar el molde, no queremos salir de nuestra zona de confort. Estás esperando a que esa persona venga a pedirte perdón a ti antes de que tú perdones. Tantas cosas de las que... vicios en nuestra vida. A lo mejor tú no eres alcohólico, no eres drogadicto, pero tienes otros vicios bien arraigados en tu vida. Seas hombre, seas mujer, seas anciano, seas joven. Hay vicios que tenemos arraigados aquí, hermano, bien arraigados. Como esas plantas que se adhieren a la casa y para despegarlas es un problema. Dejas que crezcan tantito en la pared y cuando te das cuenta ya tapizaron toda tu pared. Están dañando las paredes, te las están humedeciendo y ahí están bien firmes. Y tú tratas de quitarlas y cuesta trabajo. Así hay muchos hábitos, costumbres en nuestra vida, hermano, que escuchan la palabra
de Dios que te dice, tienes que quitar todo eso, pero tú dices, ay no, qué flojera quitar todo eso, ay no, así sigo. ¿Qué de malo tiene todo eso? No, hermano, eso está impidiendo que vengan bendiciones. Vengan bendiciones. Vea lo que dice el versículo 13 de este capítulo 7 de Zacarías. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Yo les estoy hablando, dice el Señor en esta hora, yo les estoy hablando, les estoy exhortando para que les vaya bien en su vida, pero ustedes no quieren entender, no quieren entender. Entonces cuando ustedes clamen, yo también me voy a tapar los oídos para no escuchar sus ruegos, para no escuchar sus clamores. Si usted piensa que Dios no piensa de esa forma, está completamente equivocado, hermano. Por eso es que muchas veces estás orando tus 5 minutos que haces porque no aguantas más tus 5 minutos y quieres que Dios ya te conteste, que te responda. No encuentras respuesta y entonces te vas con la iglesia para que la iglesia clame por ti y entonces te desesperas y estás sufriendo, te deprimes. ¿Por qué? Porque sabes en el fondo que no estás en el tiempo de bonanza, no escuchaste la palabra del Señor, hiciste oídos sordos. Hiciste oídos sordos y entonces cuando viene la reprensión de parte del Señor es cuando nos desesperamos y queremos que Él nos conteste rápido. ¿Con qué cara le pedimos al Señor esto? ¿Con qué cara vamos a ir delante del Señor al altar y pedirle, Señor, por favor? ¿Con qué cara de veras? Es que no hemos conocido al Señor realmente, que Él también se duele y que está esperando todos los días que tú le escuches, que atiendas a tu palabra, que en vez de estar escuchando los horóscopos, que en vez de estar escuchando a la chismosa de tu amiga, de tu comadre, de tu compadre, en vez de estar escuchando esos consejos que de nada te aprovechan y escuchar la palabra del Señor, tú cierras tu corazón a ella. Dios todo lo ve, hermano. Tú quizás ya te olvidaste lo que hiciste a esta hora, hace un mes. Lo que hiciste el día 8, 9 de agosto, ya lo olvidaste lo que hiciste a esta hora. Pero Dios no, hermano. Dios se acuerda de todo. Si tú eres una persona rencorosa y que dices, ay, pero es que esto me hiciste. Dios no es rencoroso, pero recuerda mejor las cosas que tú. Tiene una memoria mejor que la tuya, hermano. Aquí muy claramente dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. También ellos clamaron y yo no escuché. Qué triste, hermano. Que Dios tenga que actuar de esta forma porque somos sordos, porque no queremos oír su palabra, no queremos entender. Más bien dicho, no queremos obedecer la palabra. La escuchamos. Hasta en la banca ahí estás con una persona, un familiar tuyo, y ahí le estás diciendo, oye, ya oíste, pero tú no la aplicas para ti. Ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes en tus ojos. Dios hoy te está diciendo, abre tus oídos, porque vuelvo a repetirte, es algo voluntario. Aquí no depende de las infecciones, de los tumores, si escuchaste muchos ruidos fuertes en tu juventud y por eso quedaste sordo, o si tienes un tapón de cerumen. Aquí no depende de eso, aquí solamente depende de tu voluntad. Depende de tu voluntad. Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, búscalo primero. Busca todo.
Cuando haya reuniones, ve. Cuando haya oraciones, ve. Intégrate a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. No es como un grupito, el club religioso para estar contento. No. Muchos vienen a la iglesia porque aquí viene el amiguito, porque aquí viene con quien chismeo, aquí viene la persona que me cae bien. Aquí no es la facultad, aquí no es la escuelita que si decía tu amigo, ay, pues yo me voy a ese grupo, decías, pues yo me voy con él. Aquí no es así, hermano. Aquí no vienes a buscar exclusivamente la amistad de la gente. Aquí vienes a buscar la comunión con Dios primeramente. Maduremos en ese aspecto, hermano, porque mucha gente por eso viene, porque viene esta persona que me cae bien, porque no, a eso no venimos a la iglesia. Si tú a eso vienes, pídele al Señor que te dé discernimiento. Aquí venimos a adorar al Señor, a cantarle como Él nos lo pide, como Él nos los demanda. Aquí venimos a escuchar la palabra del Señor, y no tan solo escucharla, sino a aprenderla y a ponerla por obra. Por eso Dios les decía, oíste, no quisiste oír, estás escuchando, pero no quisiste oír la palabra. Y finalmente, vámonos a Números 14:18, Números 14:18. Dice la palabra del Señor en este pasaje: dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo tendrá por inocente al culpable, hermano. Dios es amor. Dios es bueno. Yo lo creo. He comprobado su amor, he comprobado su fidelidad, he comprobado su bondad. Pero acuérdese también que Dios es justo. Es justo Dios. Es un juez justo nuestro Dios. Y aquí dice muy claramente que de ningún modo Él tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué tomo este pasaje? Porque muchas veces nosotros hacemos oídos sordos porque decimos, es que Dios es bueno, es que Dios es amor, Él me pasa todo. No, hermano. Todo lo que hacemos tiene su repercusión. Todo lo que hacemos, Él ve nuestro corazón, Él ve si te estás burlando de Él, Él ve si tú pudiste estar en la reunión, pero decidiste irte de día de campo, decidiste estar esperando ahí a tus familiares antes que Dios. Ay, hermano, pero es que los veo cada año. Pues sí, pero ¿quién es primero? ¿Quién te da el aire todos los días? ¿Quién te da el sol todos los días? ¿Quién provee para tu casa todos los días? ¿Quién te ha guardado todos los días? ¿Quién te da misericordias nuevas cada mañana, todos los días? Ese es Dios, hermano. Ese es Dios el que te da misericordias todos los días, y que tú lo cambias muy fácilmente por tus viajes, por tus amistades, por tus vicios, por tus seres queridos, por tus malos hábitos. Lo cambias. ¿Por qué? Porque nos han metido durante años en esta generación, en este tiempo, que Dios es bueno. Y Él te perdona, sí, te perdona siempre, hermano.
Pero dice aquí la palabra muy clara que Él no tendrá por inocente al culpable. Es decir, Él no va en determinado tiempo, después de evaluar las situaciones, después de ponerlas en la balanza, Él no va a decir, ay, bueno, está bien, nada más porque me caes bien, nada más para que no digas que soy malo, nada más para que veas que soy amor, te lo paso. No, hermano. Todo tiene sus repercusiones. Todo tiene sus repercusiones. ¿Qué nos decía Zacarías? Yo les estoy hablando y no me escucharon. Cuando ustedes me hablen, yo no los voy a escuchar. Y como siempre les digo, no digan, ay, pero es que eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, las tres causas que nos dejan sordos espirituales es el pecado, no querer salir de nuestra zona de confort y creer que Dios es súper bueno. ¿Sí? Él es bueno, pero vuelvo a repetir, es justo también. Es justo también. Que el temor del Señor inunde nuestra mente, hermano. A veces dejamos que el enemigo nos bombardee en nuestra mente a través de nuestros seres queridos, a través de nuestra familia, a través de esa persona que te importa mucho su opinión y te dice, ay, ¿para qué estás tanto en la iglesia? Ya te van a salir alas, despégate tantito de esto, ya... Dios ve tu corazón y tantas cosas que el diablo le da a nuestros seres que nos rodean para que nos digan y nosotros decimos, pues sí es cierto, mejor hoy no hago esto, o mejor hoy no sirvo al Señor, mejor. No, hermano. No seamos así. ¿Sabe qué características tenían los hombres y las mujeres de Dios? Unos eran reyes, otros eran pescadores, unos ricos, otros pobres, unos ancianos, unos jóvenes, unos hombres, otras mujeres. Pero la característica que tenían todos los personajes que aparecen en la Biblia narrados es que tenían devoción por Dios. Su mayor devoción era a Dios. Era el centro de sus emociones, era el centro de su amor, era el centro de sus vidas. Dios era el centro. ¿Tú a dónde tienes a Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué haces con su palabra? ¿Haces así para no escuchar su palabra? Sales molesto de la congregación, del mensaje, porque lo que querías escuchar no es lo que tú querías oír. Es tiempo de volver nuestro corazón a Dios, hermano. Es tiempo de volver, porque Él no tiene pensamientos malos para nosotros. Sus pensamientos son de bien, dice la palabra. Sus pensamientos son de bien para nosotros. Vean lo que dice finalmente en Jeremías capítulo 26. Jeremías capítulo 26, versos 2, 3 y 13. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Quizás oigan y se vuelva cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras, y me arrepentiré. Si tú oyes hoy la palabra del Señor, dice su palabra que se arrepentirá del mal que pensaba hacerles a ese pueblo. Y el verso 13 dice: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Es palabra del Señor, hermano.
no se enoje. Créame que yo no busco los pasajes a propósito. Dios no los pone, nos los pone, porque también es para mí. Acuérdese que al primero que le llegue el trancazo es al que expone. Y Dios nos dice: abran sus oídos, sean sensibles, así como eres sensible a la música que te enternece, te despierta tus emociones, así sé con la palabra. Escúchala. Así como te aprendes las canciones, apréndete la palabra, ponla por obra. Así como haces caso a lo que te dice una canción, así haz con mi palabra, hazle caso. Ponla por obra y te va a ir bien. Dice el verso 13: mejora ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oye la voz de Jehová tu Dios, y Él se arrepentirá del mal que ha hablado contra vosotros. Es tiempo, hermano. Estas últimas enseñanzas, Dios nos ha dado mensajes fuertes. Pero ¿sabes por qué? Porque Él viene por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Acuérdate que en aquel día muchos dirán: Señor, pero yo eché demonios en tu nombre, puse las manos sobre los enfermos y sanaron. Señor, yo hice muchas cosas. Y en aquel día el Señor dirá: no te conozco, apártate de mí. Oye, Dios, pero si yo me bauticé, yo hablé en lengua, Señor, apártate de mí. Dios nos da estos mensajes porque Dios quiere que cambiemos, hermano. Dios quiere que cambiemos, hermana. Pídele al Señor en esta hora esa fuerza de voluntad para cambiar y hacer lo que Él nos dice en su palabra. Hacer lo que Él nos dice. Señor, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de meditar, Señor, sobre estas exhortaciones que tú le diste a tu pueblo, pero que también son aplicables en nuestros días. Ayúdanos a cambiar, Señor Dios, a tener la fuerza de voluntad. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer, Señor Dios, por tu buena voluntad. Así ayúdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Transforma nuestra vida, transforma todo nuestro ser, Señor. Espíritu y alma y cuerpo lo dedicamos a ti, Señor, en esta hora, Padre. Solo tú lo puedes hacer, Señor. De nosotros mismos no podemos hacer nada, pero si tu Espíritu Santo nos ayuda, podremos ser, Señor Dios, esas piedras preciosas labradas, Señor Dios, por ti mismo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén, amén. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti. Cuando de rodillas estoy, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Oh, oh, oh. Una vez más vamos a decirle al Señor:
Toma mi vida, Señor, y transfórmala. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti, cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Vamos a decir una vez más: entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos.